Zelofehad, de la tribu de Manasés, hijo de José, cuyo nombre significa unidos, fue padre de 5 hijas, cuyos nombres eran Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Hoy estudiaremos un evento muy particular en la vida de las hijas de Zelofehad y veremos su aplicación en nuestras vidas. Soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico, comencemos. Leamos en el libro de Números capítulo 27 versículos 1 al 4 que nos dice: las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Gaalat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, llamadas Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los príncipes y ante la congregación, a la entrada de la tienda de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y no estuvo en el grupo de Coré que se reunió contra el Eterno, sino que murió en su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre sus familias? Y por no haber tenido hijo, danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. La familia de Zelofehad no tuvo hijos varones. Y esto era algo muy importante cuando se trataba de la repartición o de la herencia en la tierra de Canaán. Dios ya le había indicado a Moisés cómo debía ser repartida la tierra. Eso lo encontramos en el libro de Números capítulo 26 versículo 53. Y es que en el plan de Dios el Señor quería que cada familia tuviera su propia tierra, que allí también pudiera labrar, cultivar y de ese modo pudiera asegurar pues una vida para ellos y para sus hijos de una manera laboriosa e independiente. Y esto no se encuentra en ningún tipo de desarrollo ni urbano ni agropecuario en ninguna parte del mundo. Al contrario, debido a que principios como estos no son practicados, es que vemos la miseria y la pobreza hoy en día. Y por eso las hijas de Zelofehad, viendo esta circunstancia y que iban a ser totalmente excluidas de la repartición, presentaron su caso delante de Moisés. Y en esa petición vemos al menos 3 características muy importantes de estas hijas. Lo primero es que tenían mucha fe en Dios y en la promesa de que Él les daría como heredar la tierra de Canaán. Una cosa es tener una fe mental o un concepto mental y otra cosa es totalmente confiar en lo que Dios había prometido. Esta pregunta surge en un contexto donde ellos todavía no han llegado a la tierra, aún no la han repartido, no la han conquistado, no se ha hecho nada de eso, pero ellas tienen la fe de que Dios prometió y por lo tanto su preocupación ya está en cómo iba a ser repartida la tierra. Segundo, su fe estaba en la tierra prometida, en Canaán. Ellas ya estaban poniendo sus esperanzas en el futuro, mientras que muchos todavía querían regresar a Egipto. Ellas estaban pensando en la tierra prometida. Y esta es una pregunta para nosotros: ¿dónde está nuestra fe? ¿Está en mejorar nuestras condiciones terrenales ahora que pase la cuarentena? ¿O está en proyectarnos a esa patria celestial? Y es que estas 5 mujeres nos recuerdan las 5 vírgenes sabias o prudentes que encontramos en los evangelios, donde nos dibujan o nos depictan unas personas preparadas, listas y ansiosas de entrar a las bodas. ¿Será esa nuestra condición? La condición de las hijas de Zelofehad era esa: estaban preparadas, estaban ansiosas y estaban dispuestas a hacer lo que se necesitase hacer para su permanencia en la tierra celestial. Tercero, ellas tenían un gran respeto por la ley de Dios y en especial por el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y es que ellas querían que el nombre de su padre no fuera olvidado, sino al contrario, fuera respetado. Y ellas hacen un argumento muy válido. Ellas mencionan que su padre no había estado en ningún tipo de rebelión o en algún tipo de pecado abierto, que él había muerto por su propia naturalidad, que no había tenido nada ajeno y que por lo tanto su reputación era digna de ser
conservada o recordada. Y esto es un tipo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, quien ha muerto, pero no por pecado que Él cometió, sino porque Él tomó nuestra culpabilidad. Y debido a eso tenemos nosotros la garantía de poder tener acceso a la vida eterna. Continuemos leyendo en el libro de Números capítulo 27, versículos 5 al 8. Entonces Moisés llevó su causa ante el Eterno y el Señor respondió a Moisés: Dicen bien las hijas de Zelofehad, dadles herencia entre los hermanos de su padre, y di a los israelitas: si alguno muere sin hijos, pasaréis su herencia a su hija. Es muy interesante que Moisés no intenta responder o contestar la petición o el reclamo que hacen las hijas de Zelofehad, sino que al contrario presenta su caso ante Dios. Esta es una característica de la humildad. Aunque Moisés era el líder del pueblo, el que había tenido tanta comunión hasta este momento con Dios, el que había recibido las instrucciones de Números capítulo 26, él pone a un lado todo eso y dice: vamos a presentar esto delante de Dios. Y es que la humildad reconoce las habilidades, las cualidades y las capacidades y las usa en beneficio de los demás más que en beneficio propio. Y esto también nos enseña un procedimiento cuando existen ofensas o injusticias entre hermanos, y es el hecho de que primero deben ser presentadas ante Dios y también ante su pueblo cuando esto es necesario. Pero ¿será que esto garantiza que las decisiones que allí se tomen sean hechas en justicia? No, no lo garantiza, pero si han sido presentadas con un corazón recto delante del Señor y primero ante Dios, sabemos que Él hará justicia en su momento. Y cuando a veces no vemos la justicia, esto simplemente pone a prueba nuestro corazón y a veces deja ver pequeños elementos de orgullo. Y es porque nos impacientamos, no vemos la justicia de Dios, no vemos que se nos haga o se haga justicia en el evento en el que nosotros ahora estamos involucrados. Y es porque a veces, antes que justicia, queremos venganza. Y por eso la impaciencia. Por eso el deseo de rápido que se lleve a justicia o que la persona responsable del hecho que sea tenga que ver sus consecuencias. Pero cuando nuestro corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios, la respuesta viene como vino en el caso de las hijas de Zelofehad, en el momento directo, y fue justo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora el pasaje nos dice que la petición fue concedida completamente y además se hace provisión para futuros casos en el cual una familia no tuviera hijo varón que heredar, las hijas podían también heredar. Y además de eso, Números capítulo 27 del 9 al 11 también encontramos más detalle. Vamos a leerlos. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviese hermanos, daréis herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Es muy interesante que la valentía y la humildad de estas mujeres repercutió en beneficio a futuras generaciones que muy probablemente iban a estar en esa misma circunstancia. Y muchas veces nosotros nos vemos en circunstancias donde nosotros estamos pasando por una injusticia y pensamos: no, voy a callar, no voy a decir nada y voy a seguir adelante. Pero ignoramos que probablemente haya otras personas en la misma condición y que al nosotros expresar de la manera correcta y con la actitud correcta, podemos no solo encontrar una solución para nosotros, sino podemos beneficiar a otras personas. Pero hay un elemento muy interesante y es que nosotros a veces optamos por posiciones extremas. En un lado, empezamos a callar y empezamos a guardar resentimiento contra los líderes, contra otras personas. O del otro lado empezamos a expresar, pero lo hacemos en los canales que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Empezamos a hablarle a otras personas del error que hizo esta persona o los líderes. Y estas dos situaciones, el callar o el expresar de manera equivocada, no dan solución y tampoco nos ayudan de manera espiritual.
Una vez más, el ejemplo de las hijas de Zelofehad es un ejemplo para nosotros. Ahora, continuemos leyendo en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este pasaje no solo nos habla de la realidad de la vida eterna, del futuro, de la patria de los redimidos, sino que nos habla del acto en el cual el Señor hoy nos da libertad del poder del enemigo. O no nos apropiamos de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso que las hijas de Zelofehad son un ejemplo para nosotros de dónde debe estar nuestra fe, no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Y segundo, no podemos buscar en nosotros mérito para la herencia de esa patria celestial, porque no la tenemos, igual que ellas no tenían esa capacidad, pero buscaron de Dios que Él fuera el que proveyera las herramientas, en su momento las guías de leyes que propiciaran ese espacio, y para nosotros que nos den el perdón de nuestros pecados y que nos den la transformación de vida para que podamos ser herederos de esa preciosa promesa. Y tercero, cuando tomamos esta decisión, hay una influencia que se ve en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Dios nos llene de su Santo Espíritu y nos regale la certeza, la garantía de la patria celestial. Ese es mi deseo, esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Rahab y la caída de Jericó y Babilonia. Si ha sido de bendición, por favor compártelo, dale me gusta y déjanos tus comentarios. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga.